Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a un nuevo en vivo con Farmahorro. Hoy nos encontramos en alianza con el laboratorio FC Pharma y está con nosotros el doctor Carlos Lezama, director médico. Bienvenido, doctor. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante y es el uso racional. ¿Cuál es el uso racional de los antibióticos? Doctor, ¿podríamos comenzar por definir qué son los antibióticos? Bueno, ante todo, gracias por la invitación a Farmahorro. Y bueno, me toca ser el entrevistado y no el entrevistador. Pero bueno, para comenzar, me parece importante eso de, vamos a exponer, pues, ¿qué es un antibiótico? Fíjense que su palabra lo dice, antibiótico, contra vida. Anti es algo que va en contra, biótico es vida, viene de biología, del estudio de la vida. ¿Okay? Entonces son sustancias que se crearon para combatir a células vivas. Esas células se llaman bacterias y el antibiótico son sustancias creadas por la industria farmacéutica principalmente que son derivadas de diferentes sitios, o son sintéticas o vienen de otras bacterias o de hongos o de diferentes formas que busca la industria, porque hay estructuras químicas que atentan contra las bacterias, porque los antibióticos están hechos para combatir bacterias, no virus. Y ese es el primer punto que quiero que se quede claro. Los antibióticos sirven para contrarrestar las bacterias que te están infectando, no virus. Los antibióticos sirven contra células, los virus son moléculas, sirven otras cosas. Tratar un virus es bien difícil. Existe un error gigantesco de que la gente normalmente cuando tiene una gripe que es viral o la misma epidemia o pandemia ahorita que es el coronavirus, piensan que el antibiótico va a ser el medicamento específico para esto. No, error. No sirve para los virus, sirve para tratar y combatir enfermedades producidas por bacterias. Un ejemplo de esas enfermedades, ¿cuáles podrían ser? Bueno, mire, una infección pulmonar, una neumonía, una infección de la piel, una celulitis, una infección urinaria, que es la más común que uno puede tener. Normalmente las infecciones urinarias son producidas por una bacteria. Ojo, y específicamente se sabe cuál es la bacteria en su mayoría de las veces. 99% de las veces las infecciones urinarias es por una bacteria que se llama Escherichia coli, que vive en tu intestino. Perfecto. Doctor, ¿cuáles son los mecanismos de actuación de estos antibióticos? Ok, hay muchos. No todos los antibióticos son iguales. Hay antibióticos, si me fuera un poco para atrás para que me pueda todo el mundo entender, los antibióticos tienen varias clasificaciones. Hay antibióticos que actúan sobre bacterias que se denominan gram positivas o gram negativas. Eso es porque existe un método a través de las cuales uno puede teñir la bacteria para saber si tiene una estructura de esa célula específica o no, en donde un antibiótico determinado va a actuar. Por ejemplo, las células nuestras del ser humano tienen membrana celular. Las bacterias tienen una cosa que se llama pared celular, que los seres humanos no tenemos. Ese es uno de los sitios flanco en donde el antibiótico va a actuar, en la pared, porque si actuara en nuestra membrana o en la membrana de la bacteria, atentaría contra nosotros mismos. Pero es específico, las investigaciones dieron a que va a tratar la pared celular. Esa es una de las formas. Otra forma es que pueden ir al núcleo de la célula bacteriana. Normalmente hay un cromosoma que está libre y ahí ese cromosoma lo agrede, lo daña, no permite que él funcione, y esa es otra forma de actuar contra la bacteria. Hay estructuras celulares que se llaman ribosomas, y ya más o menos voy a irte poniendo ejemplos de donde hay antibióticos de cada uno de ellos, que actúan no permitiendo la transmisión de el ARN de esa bacteria para que ella se multiplique, porque una de las cosas que tiene la bacteria es que se multiplican a gran velocidad. El antibiótico lo que hace es como que resistir un poco a esa bacteria, que no se siga reproduciendo. Exacto. Y hay otros mecanismos, ¿ok? No vamos a ahondar en todos los múltiples, pero sí hay mecanismos. Cada antibiótico tiene una vía o un mecanismo dependiendo de la bacteria que yo tengo enfrente.
no solamente de la bacteria, sino que hay antibióticos que son del tipo bactericida, es decir, yo mato la bacteria, y hay unos que son bacteriostáticos, no permito su crecimiento. Hay otros que son específicos para tratar algunas bacterias que se anidan de forma específica, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso. Entonces, hay algunos antibióticos que son capaces de penetrar la barrera hematoencefálica o la barrera placentaria. Eso le iba a preguntar, ¿hay antibióticos que son específicos para partes blandas, por ejemplo? No es lo mismo un antibiótico para el área bucal como para otros órganos del organismo, del cuerpo humano. Porque eso depende de la estructura del antibiótico. Todo esto hace que existan antibióticos que están destinados a un tipo de bacteria y hay otros que están destinados a otro tipo de bacteria, porque entonces empiezo yo a dividir por su forma. Son cocos, son bacilos, ellos a su vez se pueden llamar estreptococos, estafilococos o espirilo, por ejemplo, Treponema pallidum, que es el que da la gonorrea, es otro tipo de bacteria con una estructura diferente. Entonces, según la estructura de la bacteria, según el tipo de bacteria, según en dónde vive, porque hay bacterias, por ejemplo, que están en mi piel, necesitan de oxígeno para vivir. Hay otras que no necesitan oxígeno para vivir y se llaman anaerobias. Hay otras que son facultativas, pueden vivir con aire o sin aire. Entonces, todo eso tiene que saberlo el médico y tenerlo entendido para en un momento determinado, según la enfermedad que yo tengo enfrente, yo tomar la decisión y decir, bueno, esta enfermedad es característica de tal bacteria, porque todo eso está estudiado. Y probablemente esta bacteria es la que está produciendo esta enfermedad, debería tratarse con este tipo de antibiótico. Y este tipo de antibiótico tiene una especificación dada, estudiada por año, específica, por un laboratorio farmacéutico que lo descubrió y recomienda que el producto debe darse a tantos días, tantas veces al día, en tantos miligramos. Podríamos decirle entonces al público que no la medicación, hagamos énfasis en ese aspecto. Es que por eso estoy llevándote allá, sí. Porque definitivamente uno de los grandes problemas que existe en nuestro país es que tú puedes comprar un antibiótico prácticamente tocándole la puerta a la farmacia y pidiéndoselo al dependiente, y no es así. Primero yo tengo que saber y estar seguro de qué germen es el que está atacando esa parte de mi cuerpo y me está produciendo una enfermedad. Entonces yo debería hacer primero un cultivo de esa bacteria para saber qué tipo de bacteria es, y luego de eso hacer una cosa que se llama antibiograma, saber cuál es el antibiótico que ataca esa bacteria que creció, que me trajeron de mi cuerpo. O sea, por ejemplo, yo tengo una infección en la garganta, o tengo una infección en el pulmón, o tengo una infección por orina, o tengo una infección en la sangre. Imagínate, yo lo que hago es tomar o muestra de sangre, o muestra de orina, o muestra de mi secreción orofaringea, y de alguna manera la siembro en una cosa que se llama agar, es decir, que tiene una especie de gelatina específica, y yo la incubo, ¿no? La pongo unos días ahí a que crezca esa bacteria. Cuando yo tengo esa bacteria, la identifico, la meto a microscopio, hago eso del gram negativo, gram positivo, y yo puedo decir, esta bacteria es de tal tipo, y la clasifico. Es un Haemophilus influenza, es un Escherichia coli, es un Streptococcus epidermidis, fíjate todos los nombres que tiene, y hay miles de bacterias. Y luego que yo tengo eso, lo pongo en otro agar, en otra especie de soporte para yo ver crecer, y le pongo como que tú has visto esas, cuando uno saca con un abrehueco que te queda un papelito redondo, sí, como un papelillo. Sí. Bueno, esos papelitos muy parecidos a eso se impregnan de antibióticos, de diferentes tipos de antibióticos. Y yo agarro y siembro otra vez esa bacteria que yo obtuvo del estudio. De ese estudio. Le pongo esos papelitos impregnados de diferentes tipos de antibióticos y vuelvo a esperar a ver en dónde crece y en dónde no crece. Cuando no crece, cuando no se da alrededor del papelito ese, no crece, ese es el antibiótico que yo debería utilizar. Exacto.
Eso es el deber ser. Yo debería ir al médico, el médico tomar secreción de esa parte que está enferma, hacer un cultivo y un antibiograma. Si yo llego ya tomando antibióticos, yo no voy a dar la realidad de mi enfermedad, porque ya ese antibiótico puede que haya empezado a hacer algo. Si yo no me lo estoy tomando como es, ese pueda que haya empezado a curarme, lo está haciendo mal. Y cuando uno no se toma el antibiótico como tiene que ser, resulta que las bacterias crean resistencia. Piensan, déjame ponerte esa palabra, ellas piensan, se disfrazan luego ante ese antibiótico, y entonces cuando yo quiero utilizar el antibiótico ya no me sirve, cuando ya no me sirve, yo tengo que buscarme otra alternativa. Entonces uno crea lo que se llama resistencia, o la bacteria hace resistencia. Entonces yo me estoy quitando oportunidades de antibióticos de aquí en adelante, por lo menos para con ese tipo de bacterias. Entonces, jugar con antibióticos o usar antibióticos porque se me ocurrió, porque a mí alguien me lo recomendó, o porque yo leí en Google, o porque me agarré un librito que se llama Especialidades Farmacéuticas y lo leí, o porque X forma yo decidí tomarme un antibiótico sin la presencia de haber demostrado qué bacteria es, bien sea por diagnóstico de laboratorio o bien sea por la experticia del médico, yo no debo tomar antibióticos. Yo tengo que irme a un médico a que me haga mi diagnóstico de laboratorio, para luego decirme el antibiótico que se tiene que tomar es con estas especificaciones. La gente piensa que los antibióticos, pareciera que para mucha gente los antibióticos todos son iguales. No, eso se toma 2 veces al día. O no, eso se toma 3 veces al día. Eso depende de la enfermedad que tenga. ¿Qué se trata con antibiótico y qué no? Ya me dijo que los virus no, pero ¿qué otras enfermedades pueden tratarse? Bacterias, enfermedades por bacterias. Es decir, porque por ejemplo uno se puede enfermar con un hongo, para eso existen unos productos que se llaman antimicóticos. Uno se puede enfermar por otros gérmenes que se llaman protozoarios, para eso existen antiprotozoarios. Entonces yo tengo que dirigir, pero para eso tengo que diagnosticar. De repente yo pueda tener una diarrea muy fuerte, una sintomatología, y la persona piensa que bueno, eso seguramente puede curarse con antibióticos, amoxicilina, por decir algo. Y a lo mejor no, a lo mejor lo que tengo yo es una diarrea por culpa de un hongo o por culpa de un protozoario. Las mujeres se pueden infectar a nivel vaginal por protozoarios, por hongos y por bacterias, y tiene que ser tratado ese germen con el antibiótico o con el antiprotozoario o con el antimicótico determinado. Pero para eso yo tengo que hacer un diagnóstico no solamente de laboratorio, sino que también tengo que hacer un diagnóstico clínico, porque lo vi, porque le pregunté, porque hablé, para yo poder decir, usted lo que tiene es una infección vaginal, por poner el ejemplo que llevo, de tipo Candida albicans, eso es un hongo. O usted tiene una Giardia lamblia, eso es una bacteria. Entonces, o porque no solamente hice el examen de laboratorio, sino que de alguna manera la sintomatología, mi experticia como médico y la sintomatología y lo que estoy viendo o lo que estoy oliendo o lo que estoy oyendo, lo pongo todo lo que yo sé de medicina y que estudié, y decir, eso es una infección tal. Hago mi orocultivo, pero mando un tratamiento presuntivo. Y el tratamiento depende, o sea, la cantidad de días, por ejemplo, es otra ¿de cosa. qué va a depender? Del tipo de antibiótico que yo escoja o del tipo de enfermedad que tiene la persona. Por ejemplo, hay muchos tipos de antibióticos. Hay tipos de antibióticos penicilina, derivados de penicilina, tiene un anillo beta-lactámico específico, tiene una estructura específica. Hay cefaloporinas de primera, segunda, tercera, cuarta, de todas las generaciones que se van descubriendo, también son beta-lactámicos, son derivados de penicilina. Mucha gente es alérgica a esto y hay que tener cuidado, porque la reacción alérgica lo puede llevar a la muerte en segundos. Entonces, de alguna manera, esos tipos de antibióticos tienen especificaciones. Hay algunos que se dan, por ejemplo, amplio espectro,
porque esa es otra clasificación. Los de amplio espectro, los hay como la penicilina y la ampicilina. La gente piensa que se da igual, la ampicilina se da cada 6 horas, la amoxicilina se da cada 8. Entonces tú tienes que una tomarla 4 veces al día, la otra tienes que tomarla 3 veces al día. Hay algunos productos que se beben en ayuna o se toman en ayuna. Hay algunos productos que yo puedo combinar. ¿Es recomendable utilizar el omeprazol siempre, cuando sí, cuando no? Lo que pasa es que eso es un protector gástrico que depende de la combinación que yo estoy haciendo o que estoy yo tratando, ¿ok? Entonces, esa es otra cosa. El omeprazol no es un medicamento para uno tomarlo a diario ni como yo quiero. El cuerpo humano debe responder por su propia cuenta. Yo mando medicamentos o combino medicamentos en función de las necesidades que yo estoy viendo ante ese paciente, del diagnóstico que le hice y de lo que yo debo de alguna manera decidir tratar. Entonces el omeprazol sí, uno lo toma porque hay reacciones de acidez gástrica. Pero se acompaña siempre ante un tratamiento. No necesariamente. El omeprazol tampoco es como tomarse, qué sé yo, un caramelito de menta. También es un producto que va a cambiar funciones metabólicas en tu cuerpo, específicamente en tu estómago. Te va a disminuir la secreción ácida. Hay sustancias, por ejemplo, los antimicóticos necesitan, por ejemplo, de ácido para ellos funcionar bien. Entonces yo le voy a quitar ácido. Muchas veces hasta se recomienda, tómeselo con un jugo de naranja. Existe mucha, yo no sé si poner la palabra, la voy a poner, existe mucha actitud ignorante en el uso de los antibióticos. La gente toma decisiones a como se le ocurre. Y lo que está haciendo y puede ser contraproducente, que puede suceder. Es una iatrogenia, puede crear resistencia, puede crear entonces efectos secundarios muy molestos. Por ejemplo, la tetraciclina en una mujer embarazada produce una lesión a nivel de los dientes en el bebé. Hay productos que te voy a dar los nombres, por ejemplo, la tobramicina, la gentamicina, que cuando se dan por vía sistémica producen ototoxicidad, la persona se puede quedar sorda y produce nefropatía, puede perder un riñón. Si se toma de forma extendida, desordenada, en concentraciones no establecidas. Si existen productos que están específicamente estudiados y que a ti te dice el laboratorio que lo estudió, llámese como se llama, que eso hay que darlo cada 8 horas, 500 miligramos, que eso hay que darlo cada 2 veces al día, 500 miligramos o 700 miligramos o 1 gramo y no excederse de tantos miligramos. Eso hay que obedecerlo al pie de la letra. Pero al pie de la letra. Eso el médico de la especialidad que sea, el médico que está en formación, tiene que aprender esto como se aprende el Padre Nuestro en la religión, que eso es o como una canción. Si usted la canta diferente es otro. Exacto. Entonces, de alguna manera, el médico tiene que tener una farmacopea mental de cuáles son los antibióticos que él tiene dentro de su gama de trabajo, para qué patologías utiliza, qué dosificación tiene, cuántos días puede darlo y qué seguimiento tiene que darle a esto. ¿Qué ocurre si se pasan unas horas la toma del medicamento? ¿Incide en el funcionamiento? Si es cuestión de un ratico, no, porque uno logra ponerlo. Es decir, existen los productos tienen una cosa que se llama farmacocinética. Se administran, se distribuyen, se metabolizan y se excretan. Y eso tiene un tiempo. Por eso es que uno dice, bajo ese concepto de que el producto tiene un tiempo de vida en tu cuerpo, se absorbe, se distribuye, se excreta, eso tiene un tiempo. Entonces uno, estudiando esos tiempos, uno puede agarrar y decir, esto hay que darlo cada 6 horas. Que te la tomaste a la hora 7, él va a hacer su efecto. Lo ideal sería que lo hicieras religiosamente cada 6 horas, porque te vaya a ayudar a mejorarte más rápido. Ahora, si se me olvidó hoy y me lo tomo es mañana y pasaron 24 horas, las bacterias hicieron multiplicaciones a velocidad
y resulta que esa concentración que yo estoy tomando no me va a servir, tendría que aumentar la concentración, y ahí es en donde empieza, no, me estoy mejorando. El médico me mandó esto, pero yo, bueno, no tuviste el método, ni el médico te habló seriamente de decirte, tienes que tomárselo cada 8 horas, tienes que tomárselo 2 veces al día. ¿Qué ocurre con aquellas personas que, por ejemplo, el médico les receta que el tratamiento debe ser por 10 días, pero la persona consiguió solamente X cantidad de pastillas y entonces lo pudo lograr hacer hasta los 5 días? ¿Está cubierto en esos 5 días? Eso es lo más típico de lo que pasa cuando uno da un tratamiento a un paciente. Cuando le dijeron 10 días, son 10 días. No es que porque la cajita trae para 7, yo me olvidé de los otros 3 días. Porque probablemente no estoy curado de un todo. Y van a pasar 1 mes, 2 meses y me vuelvo a infectar. Y resulta que fue que no se curó bien. Y la bacteria volvió a reproducirse. Otra cosa que pasa es que pueda que pique la tableta. Entonces, al picar la tableta, yo estoy subdosificándome. Si le dieron 500 miligramos, o 1 gramo, o 750 miligramos, o la cantidad de miligramos, tiene que ser esa cantidad de miligramos en el tiempo establecido, en las dosis establecidas, en el lapso de tiempo. Los antibióticos tienen también características para darse. Normalmente uno da un antibiótico por 10, 14, 21 días. Hay antibióticos que han salido, las quinolonas, por ejemplo, uno puede darla en 5 días, pero depende otra vez de la patología o del germen que yo estoy atacando. Entonces, hay antibióticos que uno dice, el laboratorio recomienda 5 días, pero a veces yo tengo que darlo por 10 días. O puede ser que yo como médico estoy viendo un paciente que tiene unas condiciones específicas, porque puede ser un paciente diabético, puede ser un paciente anciano, puede ser un niño. En los niños los cálculos de los antibióticos son diferentes, tienen que ser miligramos por kilogramo de peso, dosis, días. Las personas que sufren del riñón tienen también que entonces a lo mejor, si las dosis son 500, yo dividirlas en 250 y 250, porque ese riñón les cuesta, o que tienen enfermedad hepática, porque también la mayoría de estos productos tienen un paso por el hígado, en donde el hígado lo transforma en otra sustancia que es la que va a hacer el trabajo. Entonces, en un momento determinado, yo tengo que ver si ese paciente tiene alguna hepatopatía, si está enfermo del hígado o si está enfermo de un riñón. Entonces, de alguna manera yo tengo que ver cómo expongo yo ese hígado y ese riñón ante una concentración de un ser humano normal. Entonces, como él no es que es anormal, sino que tiene una condición, a esa condición yo tengo que tomarla en cuenta. Entonces, lo que hago es que divido la dosis. Es decir, si es 500, le pongo 250 y 250, porque su hígado o su riñón no está en capacidad de manejar concentración. Y empiezo a hacer exámenes, vamos a hacer examen de orina, vamos a hacer examen de química sanguínea, vamos a hacer exámenes hepáticos, para ver cómo yo estoy agrediendo o no como médico a una condición de un paciente. Entonces, jugar con los medicamentos no es bueno. Existen muchos tipos de medicamentos, algunos son bastante inocuos, algunos son bastante nobles, pero hay otros que necesitan de la condición de visualización, de seguimiento, de control, de entendimiento, de que si es delicado el uso irracional del antibiótico. Entonces, el antibiótico no son juegos. Los antibióticos son sustancias que están agrediendo a otro ser vivo que está en mi cuerpo, pero que si yo no lo sé atacar, él va a hacer resistencia, va a cambiar, se va a multiplicar a velocidad, y como está produciendo una reacción inmunológica de defensa en mi cuerpo, que se llama infección en este caso, yo si no la controlo bien, me puedo infectar de tal manera, tan potentemente, que puedo perder la vida. Es decir, una infección respiratoria puede hacer que yo deje de respirar. Una infección intestinal puede crear un problema en donde yo pierda tanto electrolitos por diarrea, y que me vaya mal en la vida.
Además de esas consecuencias, ¿qué otras consecuencias trae la ingesta de antibióticos? Por ejemplo, hay personas que se les forma una placa blanquecina en la lengua. ¿Eso qué es? Claro, porque cuando... ¿Qué evidencia? Yo tengo, para que lo veas así, yo tengo un sistema inmunitario que él trabaja en mantener un equilibrio de defensa en mi cuerpo. Hay bacterias que viven conmigo, ¿ok? Y hay células que salen a defenderme. Si yo comienzo a utilizar de mala manera o por una condición física mía de que estoy muy deteriorado los antibióticos, mis propios gérmenes pueden crecer dentro de mí. Fíjate que yo te dije, el principal germen que produce infecciones urinarias se llama Escherichia coli, pero vive en tu intestino. Está presente, pero conmigo. Digamos que no se manifiesta. No, porque él está controlado por mi sistema inmunitario y él entonces está allí y me ayuda a deshacer, triturar, procesar esa comida que yo tengo que expulsar en forma de heces, ¿ok? Entonces él en el intestino, con movimiento y agua, masa, esa bacteria va produciendo putrefacción y de alguna manera yo puedo tener el desecho de lo que no digerí, que son mis heces, y la Escherichia coli me ayuda. Pero si esa Escherichia coli yo la saco del intestino y la pongo, por ejemplo, en el área urinaria, que fue el primer ejemplo que te di, me produce una infección urinaria porque ese no es el espacio en donde él vive y se reproduce a gran velocidad. Entonces ahí viene entonces el hecho de que yo tengo que saber manejar una cosa con otra, porque lo que puedo hacer es alborotar mis propias bacterias, ponerlas en donde no están, a comprometer mi sistema inmune, porque muchas veces los antibióticos pueden llevarte a esa condición cuando son manejados de forma inadecuada y sin la observación de un médico. O sea, lo que quiero es que sepan que las personas que me están oyendo, la automedicación siempre lo dicen en FC Salud, en donde me toca muchas veces estar de este lado, hoy soy el entrevistado, pero de alguna manera se lo tengo que decir, la automedicación es un error, la automedicación no debe hacerse, uno tiene que ir al médico y que el médico te dirija. Imagínense, con los antibióticos específicamente, existe una especialidad médica importantísima que es el infectólogo. O sea, todos los médicos tienen que saber de antibióticos, pero el infectólogo es el individuo que es la Biblia de lo que tiene que hacer con las infecciones y el tratamiento de esto, y cómo se combina y cómo se hace. O sea, imagínense la importancia que tiene el uso de antibióticos, que hasta ahí una especialidad, pero y una especialidad fuerte, que se llama infectología. En medicina general. En medicina. Sí, en medicina general es lo que uno alcanza en su primera etapa. Luego haciendo especialidad. El médico infectólogo hace medicina interna y después hace infectología. O sea, imagínense todos los años que tiene de estudio de antibióticos, infecciones, gérmenes. O sea, los tiene toditos aquí. Hablan otro idioma porque todo esto. Así que bueno, recomendación número 1, seguir las indicaciones del médico. Doctor, ¿qué pasa con esos antibióticos de amplio espectro? ¿Qué puede decirnos acerca de ellos? Bueno, son lo que uno debería utilizar en primera instancia, porque son los que pueden ir en contra de diferentes tipos de esas divisiones, gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios. De alguna manera, el amplio espectro, normalmente son dos, la ampicilina y la amoxicilina, que se utilizan. La única cosa mala que tiene, entre comillas, es que bueno, tú tienes que utilizarlo 14 días, 10 días, 21 días, y se toman 3 y 4 veces al día dependiendo de cuál es cuál. No se toman iguales a pesar que se llaman ampicilina y amoxicilina. Tienen diferentes tipos de vida media de esa farmacopenia. Y ese periodo tan largo de 21 días, ¿qué otras consecuencias pudiese traer a la...? Me puede cambiar mi flora natural, y entonces, nada, puedo tener algunos efectos secundarios, a lo mejor me da diarrea, a lo mejor me da... Pero son controlables en la medida que vaya avanzando el tratamiento. Pero uno tiene que poner en riesgo-beneficio, es decir, yo quiero curarle la infección pulmonar que tiene, ¿sabes? Que le dé diarrea, bueno, yo prefiero la diarrea me la va a dar cuando yo quito el antibiótico. Y la puedo controlar. Pero si yo quito el antibiótico no voy a curar el problema respiratorio.
Por ejemplo, y ahí, ahorita hablando contigo me acordé de que, por ejemplo, ahorita con el COVID-19 ha sido una real locura el uso y el abuso que ha habido con los antibióticos. Es decir, la acitromicina, por el hecho de que actúa a nivel del ARN en el ribosoma bacteriano, y que es muy bueno para infecciones de la vía respiratoria, fue el antibiótico que todo el mundo decidió utilizar para tratar un virus que se llama coronavirus. Que desde el principio nos ha indicado que no es para atacar virus. ¿Cuándo pongo yo un antibiótico? Cuando la condición del paciente con el coronavirus está muy deteriorada, porque el virus tiene la facultad de desestabilizarte orgánicamente de muchas formas. Entonces hay bacterias que aprovechan esa debilidad y se meten. Es allí donde yo tengo que utilizar el antibiótico, pero no antes. Pero no en los síntomas primarios, como una tos seca, las náuseas, diarrea. Habría que identificar el motivo de la diarrea o la... Fíjate que tú mismo lo dijiste, hay que identificar el motivo de la diarrea, hay que identificar el motivo, el germen que te está produciendo. Y hay gérmenes específicos para cada cosa. O sea, yo, por ejemplo, Haemophilus influenza es típico de los niños, de los pacienticos. No significa que a los adultos les pueda dar, sí, también, pero más o menos uno, por las características estadísticas de las infecciones, uno va diciendo, Haemophilus influenza debe ser niño, neumococo, eso es adulto, gonorrea debería ser de un adulto que está en una etapa sexual, es decir, y así por el estilo. Entonces, la mayoría de los gérmenes que infectan el área de todos estos huecos que nosotros hemos oído, nariz, ojo y todo, son los que viven en mi piel, Streptococcus epidermidis, Staphylococcus aureus. Cuando uno lo ve aquí en la garganta, que como puntos blancos, Streptococcus beta hemolítico del tipo A, y ese Streptococcus beta hemolítico del tipo A que puede producir una fiebre reumática a futuro, entonces hay que tratarlo con antibióticos específicos y dirigidos, no es cualquiera, porque yo tengo que erradicar ese germen. Streptococcus beta hemolítico del tipo A. Y así por el estilo, fíjate que podemos pasar horas y yo te puedo ir diciendo más o menos toda esta cultura de antibióticos y de gérmenes y patología. Pero ¿cuántos años lleva esto de estudio? Para uno en un momento y decir, tengo una molestia en la garganta, tengo una gripecita. Señor, ¿me da una levofloxacina? ¿Quién te dijo a ti que eso se trata con una O por favor, me da una tetraciclina o un cloranfenicol, cosas porque yo oí que mi vecina la trataron con cloranfenicol, o porque yo oí que mi vecina la trataron con un trimetoprim sulfametoxazol y eso es lo que yo voy a pedir. No. Imagínense. Existen gérmenes, antibióticos para gérmenes dando una patología en un órgano determinado, en personas que son mujeres, en personas que somos hombres, en 1000 condiciones que se necesitan saber y tener para yo poder de alguna manera, como médico, con un monocultivo de antibiogramas, tomar la decisión A, B o C, porque también tengo que tomar alternativas o hacer combinaciones de A con B o de A con C o de B con C para yo poder ayudar a ese paciente a que se cure lo más rápido posible, porque las bacterias se multiplican y comprometen y pueden llevar a la persona a comprometer hasta su vida. Excelente, doctor. No sé si tenemos alguna pregunta que podamos hacer llegar. Así es, aquí nos están llegando muchísimas preguntas de las personas que están conectados a través de la red social de @FCPisoPharma y también a través de Farmahorro VE. Muchísimas preguntas, muchísimas dudas. Una de ellas, doctor, estaban hablando de los virus, las bacterias, sus diferencias. Actualmente estamos en una pandemia y muchas personas utilizaban los antibióticos para atacar el COVID-19. ¿El antibiótico ataca el virus? No existe antibióticos para virus. Los antibióticos son para bacterias. Los virus tienen otra forma de ser atacados. Por ejemplo, el Remdesivir, que es el que más se puso en boga y el más utilizado
sirve para atacar los virus, para poder ayudar al paciente a que el virus no continúe replicándose. Pero de alguna manera el antibiótico se pone al lado de un producto de esto cuando entonces está contaminado por virus y hay bacterias oportunistas, hay bacterias... Eso le iba a preguntar, ¿es posible que una persona que desarrolla una virosis pueda desembocar en una infección y entonces sí ameritar el uso de antibióticos? Porque la bacteria busca la oportunidad, por eso se llaman bacterias oportunistas, y dice, este tiene su sistema inmunitario deprimido, está todo como, vamos a poner la palabra, está porreado, yo lo voy a agarrar, lo tengo facilito para infectarlo. Eso es lo que dice la bacteria. Y a veces son bacterias tuyas que vienen contigo, otras están en el aire. O estás en un hospital, y en un hospital tienes lo que se llaman las infecciones nosocomiales, que son bacterias que viven en el hospital, y en el hospital la persona que está en el hospital tiene mucho compromiso. Entonces, la bacteria mía se junta con la bacteria tuya, hacen bacteritas nuevas, y esas bacterias nuevas son diferentes, que a veces los antibióticos no sirven porque ellas salieron como aprendidas, pues. Yo ahora sé defenderme de todos los antibióticos que hay aquí. Entonces, por eso uno tiene un paciente hospitalizado y rapidito quiere sacarlo, entre otras cosas por eso. Porque, ¿Y es allí cuando se produce la septicemia? ¿Tiene algo que ver esto? La septicemia ya es un compromiso por una infección muy potente. Eso depende de muchas cosas, depende del germen, depende de las condiciones, principalmente depende de las condiciones del paciente. O sea, eso normalmente un paciente que está muy infectado, muy comprometido, que tiene a veces enfermedades de base, tiene que haber una confluencia de elementos que llevan a ese paciente a tener un compromiso de este tipo. Excelente, doctor. ¿Tenemos otra pregunta? Así es, para que tengamos otra pregunta, nos dicen, ¿qué pasa si una persona que toma antibióticos consume licor? No es bueno porque yo puedo con el licor influenciar la actividad del antibiótico. Inclusive hay antibióticos que cuando se juntan con el alcohol producen algún tipo de reacciones, por ejemplo, con los antimicóticos, con los antiprotosarios, que también son conocidos como antibióticos porque dan contra la vida, produce un efecto antabuse, es decir, la persona se siente como que si hubiera una intoxicación alcohólica horrible. Entonces, no es recomendable cuando usted está enfermo y usted está tomando un antibiótico, debería entonces más bien mantener cama, comer lo que le dedique su médico y no beber. Sí, porque es que ocurre que muchas veces la persona dice, bueno, ya han pasado 3 días y me siento bien, de pronto puedo ingerir alcohol. No debería ser. Y eso es una cosa que es crítica, ¿no? Y que uno lo ve mucho en los posts de Instagram, en las echadas de broma, en los TikTok y todo. Aquí lo primero que le pregunta a un venezolano al médico cuando le pone un tratamiento, doctor, ¿y puedo beber alcohol? O sea, por favor, en vez de preguntar cuándo me va a curar el doctor, si puedo, no sé, comer X o Y, no, es alcohol. Si usted está enfermo, no ingiere alcohol. O sea, el alcohol es para una persona que está sana, cuando es de forma moderada, cuando es de tipo social, cuando tiene unas condiciones incluidas ese alcohol. Bueno, todos son iguales. O sea, no debería ser la pregunta, ni mucho menos debería ingerirse alcohol cuando se está tomando medicamentos como los antibióticos. Nos siguen llegando muchísimas preguntas, otra por acá. Sobre la resistencia a los antibióticos, ¿qué hacer si tengo resistencia? Hay que hacer entonces, cuando se enferme y necesite un antibiótico nuevo, tomar muestras, cultivo y antibiograma para saber cuál es el antibiótico que sirve, porque ya te hace resistencia a otro. Entonces es algo tan sencillo como ponerse en manos del médico para que le haga estos exámenes. ¿Y esa resistencia proviene de que en algún momento utilizó el medicamento inadecuadamente? No me lo hagas en pregunta, asevéralo. Exacto. Eso viene porque yo mismo hice iatrogénicamente alguna actividad en la medicación, en su toma, en su dosis, en su concentración, y le di la oportunidad a la bacteria a hacer resistencia. La última pregunta. Después de cumplir un tratamiento de antibióticos, ¿qué recomienda para restablecer la flora bacteriana?
Qué buena pregunta, porque uno tiene una microbiota y de alguna manera uno tiene que devolver otra vez. Existen medicamentos establecidos que son probióticos y prebióticos que sirven para esta intención. Pero a veces uno con alimentos, por ejemplo, el yogur, ayuda mucho a que esta flora se restablezca. Y bueno, probablemente uno con la comida normal, con los vegetales y todo, uno comienza de alguna manera a crear otra vez la microbiota. Pero el yogur, por ejemplo, o productos que son específicos para restablecer microbiota, que son probióticos y prebióticos, van a ayudar de alguna manera. Hay algunos en la farmacia pues, que lo venden, ¿no? Con diferentes nombres, derivados de ese, inclusive hasta eso hay, para poder restablecer a nivel intestinal este tipo de flora. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Nos gustaría si pudiese dar a modo de conclusión unas recomendaciones generales para el uso adecuado de los antibióticos. En principio, la primera recomendación es no se automedique. Esa es la más importante que tiene que usted tener en su mente. Cuando usted se enferme, no invente. Acuda al médico. Llame a un médico. En la familia, cerca de la casa, porque usted algún momento fue al médico y ya le tiene confianza. Llámelo, explíquele lo que le está pasando para que él lo oriente hacia donde tiene que ir. Preferiblemente, si puede acudir, acuda, pero no se automedique. Esa es la primera y segunda cosa que tiene que hacer, no automedicarse e ir al médico. La tercera, tampoco en el punto de venta en la farmacia uno tiene que llegar a decirle al muchacho que está detrás del mostrador, me pasa esto y me pasa lo otro, y ese muchacho recomendarle algo. Él no es médico, él es un muchacho que ha aprendido a vender medicamentos y que probablemente sabe cuál es la dosificación, porque eso está establecido y todo, pero él no sabe de qué sufre usted. Él no le ha hecho un examen de sangre, él no le ha hecho una placa, él no le ha hecho un exudado faríngeo o lo que tenga que hacer, no le ha sacado la muestra, no ha hecho antibiograma, no ha hecho nada. Y lo que puede pasar es que se equivoque y la situación antes de su infección camine de forma mal y pueda ir avanzando, y a lo mejor usted llega al médico con dos problemas: la resistencia bacteriana y que la infección avanzó y necesito otro antibiótico mucho más potente y quizás mucho más costoso para ayudarle. Los antibióticos tienen su precio, es preferible invertir en los 10 días y no en la cajita de 7, porque después puede ser que invierta en hospitalización, en más exámenes o en un antibiótico muchísimo más caro. Entonces, si le dijeron que era 10 días, así se sienta bien al segundo o al tercer día, haga los 7 días restantes, no lo deje de utilizar, porque eso es lo que garantiza su curación total. Y por último, la intención que tenemos, estas dos partes, la parte del laboratorio y la parte de los expendedores de medicina, déjame ponerlo así, como es PharmaAhorro o como es Laboratorio FC, lo único que buscamos es que usted no se enferme. Ni modo, nos enfermamos alguna vez porque somos seres humanos y estamos rodeados de bacterias, virus, etcétera, etcétera. Pero la idea es buscar que no solamente usted viva bien, sino que oiga a las personas especialistas en qué tienen que hacer. Entonces, acuda al médico, pregunte en donde tiene que preguntar. Normalmente en las farmacias hay un farmacéutico establecido en la farmacia, y es con él con el que hay que hablar. Pida por él lo va a orientar mejor que quizás un muchacho que con buena fe lo quiera hacer, pero de alguna manera. Y lo más seguro es que lo recomienden con el médico. Pídale. Exacto. Y que él seguramente le va a decir, vaya al médico, con mucho gusto, yo aquí lo oriento de cuál es el mejor medicamento. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a FC Pharma, y recuerden que bueno, en PharmaAhorro, además de hacerlo bien, hacemos el bien. Chao. Muy bien. Hasta luego.